Muy buenas tardes, señores estudiantes. Reiniciamos nuestros procesos de trabajo virtual tratando de llevar la secuencia en el proceso desde el punto de vista de trabajo en razón de lo que tiene que ver con la planeación para mercados globales. Esta es una etapa subsecuente al proceso de análisis de mercados globales que miramos en la parte con el análisis Pestel. ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Lo principal dentro del proceso de planeación es entender que hay que tomar un proceso de toma de decisiones. ¿Cómo se debe desarrollar ese proceso? Lo normal es que el proceso de toma de decisiones esté enfocado en un análisis en razón a la información que se ha hecho del pasado de la organización, de las acciones llevadas a cabo durante los periodos anteriores, y bajo esos aspectos establecer un proceso de análisis de esa información, de ese acervo informativo, entendiendo que en esos aspectos habrán algunas cosas para mejorar y otros aspectos que pueden ser retomados para el propósito normal de seguir operando. Así las cosas, es pertinente entender que esa información también tiene un análisis relevante en razón a la parte presente. Recordemos que una empresa dentro de su parte corporativa tiene una misión. Ese presente está realizado básicamente en ese proceso misional y es necesario tomar ese tipo de análisis de la manera de cómo está haciendo las cosas en razón de esa misión, la cual se especifica desde el punto de vista corporativo. Esto nos permitirá obviamente decidir en este momento o en el presente cosas que debamos hacer hacia futuro, enfocadas en los procesos de la visión. En estos procesos de poder lograr ese punto de llegada en razón a la visión, hará entender que debemos hacer algún tipo de aspectos importantes, cosas, planes, programas o actividades para poder lograr llegar a ese punto donde queremos estar. En ese sentido, es normal pensar que la planeación de mercados globales está enfocada sobre todo en un plan estratégico y en nuestro caso un plan estratégico de mercadeo. ¿De qué se está hablando en este momento? Que el plan estratégico de mercadeo es un documento como tal donde se consolida todo el proceso desde el punto de vista de trabajo especial, desde la manera de cómo vamos a trabajar nuestro marketing mix. ¿Esto a qué hace referencia? A que tenemos que tener en cuenta las esferas del punto de vista corporativo para la planeación estratégica, desde el punto de vista táctico, por la parte de lo que tiene que ver en áreas funcionales para desarrollar un plan táctico, y desde el punto de vista operativo para poder realizar un proceso de plan operacional. Por lo general, pues obviamente especificado a un año. En ese sentido, este plan estratégico tiene unas fases. Esas fases están determinadas sobre algunos aspectos importantes que se deben realizar para poder llevar a cabo ese proceso obviamente de planificación. El primer aspecto que se debe tener en cuenta tiene que ver con el análisis situacional. ¿De qué se trata este análisis situacional? En primera instancia hay que tener en cuenta que este análisis lo que permite es identificar a nuestros clientes y sus necesidades. Entendamos muy bien que una empresa está en el mercado prácticamente por atender a un cliente en especial, bien sea con un producto o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo esas características, en razón de las necesidades, nosotros sensibilizamos el producto o servicio que ofertamos como empresa. Y asimismo, ese producto o servicio tendrá que ser de manera formalizada de acuerdo a cómo vaya evolucionando esos clientes y sus necesidades dentro del mercado. Así las cosas, como el mercado es cambiante, tiene una dinámica y obviamente dentro de sus procesos no puede ser, digamos, un proceso de planificación estática, lo normal es que la empresa deba realizar un análisis de características tanto internas como externas. Este análisis de características internas y externas está referenciado o consolidado dentro del análisis DOFA.
Ese análisis DOFA hace entender que tenemos un análisis de lo cual obviamente puede trabajar la empresa y lo cual está hablando de un entorno que es específicamente manejable o relativamente manejable para ella, donde se especifican sus fortalezas y debilidades. Para el caso que tenemos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el plan estratégico de mercadeo, ese tipo de fortalezas y debilidades se enfocarán específicamente en las variables del marketing mix, como cuáles: la variable precio, la variable producto o servicio, la variable plaza y la variable promoción. Esto relacionado y obviamente internamente conectado con cada una de las áreas funcionales. ¿Qué tipo de áreas? Áreas financieras, el área de mercadotecnia, el área de lo que tiene que ver con talento humano, el área de producción y el área de dirección. Estas áreas tendrán que estar completamente dinamizadas en razón obviamente de cómo establecer las características específicas de qué tanto tenemos como fortalezas o como debilidades dentro de este tipo de entorno interno. ¿Por qué es necesario hacer ese tipo de análisis? Porque cuando nos dirigimos hacia mercados internacionales, sobre todo mercados globales, es normal que habrán situaciones que debamos cambiar y que por cierta manera se presentan como debilidades y las cuales necesitan obviamente ser trabajadas. Asimismo, identificaremos aquellas fortalezas que sí nos permiten ser competitivos y que podemos obviamente trabajar y poder hacer uso para poder penetrar un mercado en especial. Ahora bien, desde el punto de vista externo, las oportunidades y amenazas son el parámetro normal para ese tipo de análisis. ¿Cuál es la característica de este análisis? Estamos hablando de aspectos que no son manejables para la organización y los cuales obviamente son aspectos que se deben lidiar. Las amenazas se presentan como peligros o riesgos que puede afrontar la organización en un mercado internacional. Y las oportunidades se presentan como aquellas bondades que nos da el entorno en razón de los beneficios que podemos alcanzar de ese entorno como tal. Así las cosas, es normal que debamos tener un acervo informativo para poder lograrlo. He ahí porque hubo la necesidad de hacer un análisis del entorno y obviamente el análisis PESTEL es el importante para tener ese tipo de información pertinente para poder realizar ese tipo de análisis. Con base en ello, sí, debemos hacer también un análisis de la competencia, que según los aspectos normales se debe hacer un análisis tanto de la competencia existente como de la competencia entrante. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos del proceso de llegada a un mercado internacional, es posible que si no tenemos un producto que sea novedoso y relativamente diferenciado, pues tendremos que competir con aquellos productores que ya están obviamente ubicados en ese mercado y obviamente ya están instalados en razón a unos aspectos de participación, incluso de procesos de adaptación específica a sus clientes, lo cual ha provocado procesos obviamente de posicionamiento dentro de la mente del cliente y consumidor. Por ende, tendremos que entrar a competir por un espacio en ese mercado y obviamente entender que desde los aspectos funcionales debemos hacer un análisis pertinente de cómo está actuando esta competencia. Además, entendamos que como lo miramos dentro del análisis PESTEL, esta competencia tiene algunos requerimientos especiales cuando ya está instalada en los mercados. ¿Qué tipo de requerimientos? Pues las conocidas barreras de entrada a un mercado en especial, ya que en razones normales la competencia dentro de un mercado puede agremiarse o agruparse para poder hacer difícil la entrada a un nuevo competidor. Además, dentro de los parámetros de mercado es necesario entender que ya una vez analizados esos aspectos es importante hacer un proceso de segmentación. ¿Por qué? Porque bajo ese tipo de situaciones lo normal que la segmentación dentro de los aspectos importantes de la mercadotecnia permite hacer un análisis específico de cómo está actuando el consumidor, en qué sentido, en la manera de cómo de los puntos de vista de su comportamiento pueden estar haciendo unos procesos de demanda y así establecer cuáles son las posibilidades y hacer un análisis de ventas incluso desde el punto de vista de trabajo formal proyectadas para poder y saber cómo podemos entrar a ese mercado. En ese sentido, una vez completado este tipo de análisis situacional, nos dirigimos a la segunda fase de ese plan estratégico. ¿Cuál es esa fase? Identificar al cliente ideal.
¿Por qué hablamos de cliente? Porque estamos hablando de aquel que tiene el poder de decisión y obviamente tiene las capacidades para poder hacer el acto de compra dentro de la parte de mercado. ¿Qué nos permite describir ese tipo de aspectos? Pues obviamente estamos hablando de intereses y puntos débiles y asimismo las necesidades que tiene este tipo de cliente. ¿Para qué? Para poder definir muy bien este marketing mix y poder sensibilizarlo a este tipo de cliente. ¿En razón de qué? De buscar la manera de cómo, una vez llegado a ese mercado, podemos tratar de estudiarlo y poder llegar con una propuesta firme de producto o servicio. En ese sentido, es necesario hacer un proceso de recolección de esa información desde el punto de vista de sus necesidades y obviamente basado en aspectos demográficos. En ese sentido, tenemos que hablar de aspectos especiales desde el punto de vista de la segmentación de mercado para poder realizarlo. Así las cosas, con todo ese análisis de información, pues obviamente nos permitirá desde el punto de vista de trabajo establecer algunas pautas, patrones o tendencias que tiene este tipo de cliente en ese mercado en específico y establecer condicionamientos perfectos para definir, por ejemplo, un precio, el tipo de producto que debemos establecer, la manera de cómo llevar ese producto o esa oferta y la forma de cómo podemos informarle desde el respectivo aspecto de la publicidad, por ejemplo. Una vez establecido esta segunda fase, vamos a la tercera, que tiene que ver con el establecimiento de los objetivos de marketing. ¿Por qué contienen los objetivos este plan de mercadeo? Por una sencilla razón, porque esto le da el horizonte de acción a este plan estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos hablando de procesos de formulación de objetivos, esos objetivos tienen que ser basados desde el punto de vista corporativo, pasar a la parte estratégica, esto que quiere decir a las áreas funcionales y de esas áreas funcionales a cada una de las actividades fundamentadas dentro de un plan operacional. Así las cosas, es normal que esos objetivos sean congruentemente determinados desde el punto de vista de buena formulación. Por eso, como son propósitos a alcanzar, es necesario definir objetivos de tipo general, así como tipo específico. Los generales en aspectos de características corporativas y de los específicos para las áreas funcionales y asimismo para las partes desde el punto especificado desde los procesos operacionales. Por ende, es necesario tener en cuenta que estos objetivos tienen que tener una limitante en tiempo. ¿En razón de qué? De lo que habíamos hablado al inicio de esta explicación, que tiene que ver con qué situación, con la parte de cómo lograr ese futuro o esa visión y darle un espacio obviamente temporal para poder hacer un proceso de medición. Si esto no se tiene, pues obviamente podemos establecer que hay un proceso de mala formulación en el objetivo en cuanto a la parte temporal. También tienen que ser alcanzables. Bajo esas características estamos hablando de algo factible y viable, en razón de los aspectos de cómo la organización tiene especificados todos sus aspectos de fortalezas y debilidades. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en razón de ello estableceremos condicionamientos que podemos alcanzar o lograr. Y asimismo, aquellas situaciones de carácter externo que desde el punto de vista de amenaza u oportunidad podemos alcanzar también dentro de un mercado. Por tal hecho, la forma de decir que son alcanzables hace referencia a un buen estudio o un diagnóstico tanto de la parte interna como externa. Por ende, estos dos aspectos nos permiten determinar una medición. ¿Por qué es necesario? Porque a futuro, una vez especificado este plan estratégico, tendrá que ejecutarse y al momento de ejecutarse tendrá que hacerse los procesos de medición, control y evaluación. Así esas cosas, estableceremos procesos, obviamente indicadores de gestión para poder establecerle el cumplimiento de estos objetivos a nivel corporativo, a nivel de cada sección o unidad desde el punto de vista de área funcional o a nivel desde el punto de vista operacional en las actividades. En ese sentido, estamos diciendo que este tipo de trabajo de formulación de objetivos lleva pues obviamente un aspecto amarrado a cada uno de estos dos aspectos anteriores, que son el análisis situacional y la parte del estudio del cliente. Luego de esto, el plan operacional toma una cuarta fase,
la cual tiene que ver con la formulación de estrategias y tácticas. ¿En razón de qué? De los objetivos obviamente predispuestos. El objetivo nos da el horizonte, las estrategias nos da el camino o la manera de cómo lograrlo. Bajo ese tipo de situaciones, entenderemos que esta formulación de estrategias y tácticas se recorren a niveles desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista área funcional y desde el punto de vista operacional en las actividades. Por ende, entonces tenemos que hablar de las unidades de negocio, de las tácticas que se deben consolidar dentro de un plan táctico, desde el punto de vista corporativo, en razón de las estrategias corporativas y consolidarse en un plan estratégico, y asimismo desde el punto de vista funcional, que se establecen con operaciones y se consolida en un plan operacional. En resumidas cuentas, desde el punto de vista de formulación, tendrá que formularse los planes estratégicos, planes tácticos y planes operacionales. Esto hará entender que en ese sentido de aspectos, lo normal es que la organización deba establecer condicionamientos específicos de herramientas para poder llevar a cabo este tipo de estrategias y tácticas y obviamente actividades u operaciones. ¿Cómo se hace eso? Pues obviamente mediante la asignación presupuestal, que es la quinta fase del proceso del plan estratégico. Esto asigna no más, no menos, sino recursos para poder obviamente establecer el desarrollo de este tipo de estrategias y tácticas. Entendamos muy bien que si los recursos no existen, pues obviamente esto se quedaría únicamente en el plano del papel. Bajo ese tipo de situaciones es importante establecer los recursos para poder llevar a cabo ese funcionamiento, y antes de ponerlo en práctica se debe establecer la calidad, cantidad y la manera de cómo se van a llevar a cabo ese tipo de aspectos, en razón obviamente del dinero que se puede poner en inversión para desarrollar este tipo de estrategias. En ese sentido, es necesario establecer que ese presupuesto deberá obtenerse con recursos desde el punto de vista financiero. ¿Sobre qué aspectos? Sobre fuentes de financiamiento, bien sea de tipo propio o de parte financiado. Este de características propias o externas, y este sí netamente desde el punto de vista corporativo propio. Estos fondos financieros permitirán establecer si es posible realizar este plan estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo haber hecho una buena formulación, una buena planeación estratégica desde el punto de vista de trabajo, un buen análisis situacional, una buena definición de mi cliente ideal, pero si no existe el dinero, pues obviamente esto no podría llevarse a cabo. En razón de ello, es necesario que aquí se establezca muy bien los costos y los gastos que deben establecerse en razón obviamente desde el punto de vista de trabajo para poner en funcionamiento estas estrategias, estas tácticas y estas operaciones. Así las cosas, establecerá bajo ese tipo de situación un aspecto de cobertura, ¿sí? Y bajo ese tipo de cobertura establecer las características de cómo puedo establecer ya un plan de ventas a futuro.